nos ayuda a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Mi Jesús se esforzó en brindar la tranquilidad a todos los que iban a él. Sus palabras de amor, de consuelo al pobre infeliz, y su mano al enfermo sanó. Escuchad estas palabras, no se turbe el corazón. Cristo con su dulce voz las pronunció. Todo lo que tú pidieres a mi Padre con tu fe, en mi nombre espéralo, El hangar de Jesús fue de extrema autenticidad, con un trato de tal sencillez, cultivando el amor hizo germinar la amistad con la misma eficacia hoy por fe. Escuchad estas palabras, no se turbe el corazón. Cristo por su dulce voz las pronunció. Todo lo que tú pidieres a mi Padre con tu fe, en mi nombre espéralo, recibiré. En mi nombre espéralo, Amén. Amén. Aleluya. Amén.
Y no venir la Maura con su amigo, con el otro. No venir con su... Amén. Gracias, hermano. No, gloria sea el nombre del Señor. Ok, acá estamos. Feliz sábado a todos. Es bueno tenerte con nosotros otra vez, Adalendris. Tú eres la directora de One Price. Estás en mute, tienes que quitarla. Ya. Oh, déjame. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos a cantar. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, yo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, yo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría
haya más tiempo del que podamos soportar. Gloria a Dios, porque tenemos un Padre de amor que a cada instante está a nuestro lado para socorrernos. Así que ten confianza que a pesar de las adversidades, Dios está al control. Que Dios te bendiga. Gracias, Adalendri, Dios te bendiga también. Y gracias por apoyarnos una vez más. Y gracias también al grupo, que no sé si tú lo diriges o quién lo dirige, pero que ha estado con nosotros 2 veces. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bueno, hermanos de Houston, Texas, iglesias de Houston Hispanic North y Channelview SDI y mis iglesias y todos los hermanos que nos están escuchando, ha llegado el momento más importante de la mañana y es escuchar la palabra de Dios. Es lo más importante en esta mañana y que podamos ser edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta mañana la palabra será traída por el pastor Dainer Acosta. Es un pastor que aprecio y quiero como un hijo espiritual como Pablo a Timoteo, ya que tuve el privilegio de bautizar a Dainer cuando era un jovencito. Tuve el privilegio de bautizar a su esposa también. Vine a ser de esa unión a Karen, que hoy vive en California, y también tienen a su pequeño Kayler. En esta mañana me da mucha alegría que este joven ha crecido y hoy es un pastor de la iglesia para la honra y gloria del Señor. Pastor Acosta, bienvenido. Que Dios te bendiga y te use en esta mañana con el poder glorioso del Espíritu Santo. Gracias, Pastor Abdiel. Gracias por lo de joven. Ya no soy tan joven, ¿ok? No, yo dije cuando eras jovencito. Ya ese que está viejo ya. Sí, ya estamos pasando los 40. Gracias a Dios, pues, que nos concede la oportunidad una vez más de mirarnos, ¿verdad? Agradezco la invitación que me hace. También agradezco que pueda comunicarme a través de este medio con sus iglesias, pastor, las iglesias de New Jersey. A todos los hermanos desde aquí, de New Jersey y de mis iglesias, les envío un cordial saludo, deseando que Dios pueda bendecirnos en esta mañana con la presencia de su Espíritu. Quiero, antes que nada, invitarles a buscar en sus Biblias. Vamos a hacer una lectura antes de orar, pidiendo la dirección de Dios. Y esa lectura bíblica se encuentra en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1, si me pueden acompañar. Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis queridos, les invito a tener unas palabras de oración. Dios y Padre, que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, alabamos tu nombre porque nos concedes en tu día santo la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Oh Dios y Padre, no queremos abrirla sin antes tener la certeza de que tu presencia estará con nosotros. Por eso invocamos tu nombre. Por eso insistimos en que nos visites, en que te manifiestes, en que te reveles en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Toca nuestros corazones y permítenos sentir tu voz hablando a nuestra alma. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El título de la reflexión de esta mañana es Reparando la red. Y quiero introducirme comentando una realidad que estamos enfrentando en este momento. Y lo cierto es que vivimos en un tiempo donde se hace imprescindible que nos replanteemos nuestra vida, nuestra existencia. Las situaciones, las circunstancias que nos rodean, juntamente con los efectos colaterales, han afectado no solamente lo que se puede palpar, han llegado a afectar hasta nuestra propia alma. Creo que cada uno de nosotros puede, si es sincero, puede dar evidencias de que esto es así. La inmensa mayoría de los seres pensantes que compartimos este planeta, en este momento estamos todos llenos de interrogantes, perplejidades, temores. Somos de esos a quienes se les ha tocado vivir momentos bien difíciles, momentos desafiantes y convivencias que no solamente afectan nuestro entorno, vivencias que están afectando, como bien decía, nuestro corazón, nuestra alma, estemos conscientes o no de ello. Y ciertamente estas vivencias que estamos enfrentando tú y yo, en nuestro contexto de hoy, están revelando más que nunca nuestra fragilidad humana. Este tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo son tiempos de tomar resoluciones de vida. Son tiempos para tomar decisiones, tiempos de obligatoria adaptación y sobre todo tiempos de cambio, cambios necesarios, cambios que podemos llamar imprescindibles. Y hoy, en esta mañana, les quiero hablar de algunas cosas que necesitan urgentemente un cambio. Y para ello, ya leímos la carta a los Efesios, capítulo 4, pero especialmente me quiero concentrar en el versículo 12, aquel versículo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta cita, versículo 12 del capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo presenta una lista de algunos dones divinos otorgados a la iglesia. Y aunque esta lista de dones que Pablo menciona en el capítulo 4 no pretende ser una lista exhaustiva en cuanto a los dones, sí se concentra en aquellos dones divinos que aseguran la consolidación de la iglesia y que contribuyen a que la iglesia pueda crecer y expandirse. La razón de esta provisión divina, o sea, de los dones otorgados por Dios a la iglesia, se expresa claramente en los versículos 12 al 15, ya lo leímos. O sea, a fin de capacitar a los santos, los dones se dan para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Según el sentido de esta declaración, de este capítulo completo, los
miembros de la iglesia, y es interesante cómo Pablo le llama santos a los miembros de la iglesia, deben ser perfeccionados. Atención, perfeccionados, porque en esta palabrita nos vamos a concentrar en esta mañana. Los miembros de la iglesia, según Pablo, recuerda que Pablo está hablando en el nombre de Dios, deben ser perfeccionados para esta gran obra que acabamos de relatar. Y esto de que los miembros de la iglesia, los creyentes, sean perfeccionados, resultará, según el contexto de la carta de Pablo, en la edificación, reitero, y el crecimiento de toda la iglesia y del reino de Dios en esta tierra. Ahora bien, un detalle interesante es que la palabra traducida como perfeccionar aquí, en el castellano, la palabra perfeccionar transmite una idea bien específica, o sea, como un intento de lograr que algo llegue al clímax de su estado, ¿no? De llevar algo a la perfección. Pero vamos a analizar qué significa literalmente esta palabra que se utiliza aquí, donde Pablo menciona la necesidad de que la iglesia sea perfeccionada. Bueno, de que los creyentes sean perfeccionados. La palabra es katatirmos en griego. Un poquito difícil de pronunciar. Aparece interesantemente en Efesios solamente, así en esa forma como está escrita, katatirmos, aparece solamente en Efesios 4:12, o sea, aquí. Y su significado literal es llevar a una condición de aptitud, con P, aptitud, o llevar a una condición de perfeccionamiento. Esta palabra proviene de una raíz griega, la raíz griega catarsis, que tiene 13 ocurrencias en el Nuevo Testamento. En la versión Septuaginta tiene 17 ocurrencias, o sea que se menciona el verbo de 13 a 17 veces en el Nuevo Testamento, y se aplica generalmente a la acción de preparar, completar, restaurar. La palabra katatirmos en la literatura clásica, o sea, en los tiempos de Pablo, tenía dos usos. Atención con esto. Número uno, significaba un procedimiento quirúrgico. O sea, cuando un doctor, un cirujano está allí operando y colocando un hueso fracturado en su lugar. También se aplicaba en el área de la política, para señalar un acuerdo entre diferentes facciones de gobierno que intentaban asegurar la buena marcha del país. Pero en el Nuevo Testamento, específicamente, el verbo o la palabra katatirmos significa remendar las redes. De ahí el título del sermón en esta mañana, Reparando la red. Y para ser más específicos, si quiere usted ser curioso y anotar los versículos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 21, y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 19, se hace mención al momento cuando algunos de los discípulos de los que conocemos hoy como discípulos de Cristo, fueron llamados por Jesús mientras remendaban sus redes. Allí la palabra que se utiliza para remendar las redes es katatirmos. Interesante, ¿verdad? Allí la palabra implica la acción de estar cosiendo una red que se rompió. Y también se aplica esta palabra, se utiliza esta palabra o este verbo en Gálatas 6:1, donde se refiere a alguien que ha cometido una falta dentro de la iglesia y donde el apóstol aconseja: vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar aquí proviene del verbo catarsis. Así que si nos apegamos a las implicaciones de la palabra griega en este texto, tendríamos que llegar a la conclusión de que la iglesia, fuera de una experiencia como la relatada en Efesios 4, o sea, la iglesia lejos de una experiencia a través de la cual o que implique la ayuda divina de otorgarle dones y el ejercicio de la iglesia de practicar esos dones,
cuando la iglesia se encuentra lejos de una experiencia como esta, no es otra cosa que una red rota o un cuerpo lleno de quebraduras. La iglesia que se encuentra lejos de la experiencia a través de las cuales Dios ha diseñado su plan de hacer crecer su reino, es un ente que no funciona según el propósito para el cual fue diseñado. Algo que necesita llevarse de la ineficiencia a la efectividad. Y precisamente cuando Pablo allí dice que los dones se dieron para perfeccionar a los santos, está dando a entender que esa obra es la manera como Dios intenta, como cirujano divino, poner cada cosa en su lugar, lo quebrado, volverlo a poner en su lugar, y la red, volverla a preparar para que sea suficientemente efectiva como para agarrar peces. En otras palabras, nuestra iglesia, sin la experiencia relatada en Efesios 4, es una red que no sirve para pescar. Es un cuerpo que no puede caminar porque tiene sus huesos rotos. Necesita el proceso divino de restauración. Necesita el proceso divino de cambio. Y hablábamos en la introducción a este sermón de que estamos en tiempos de cambios irremediables. Los cambios están ocurriendo, querrámoslo o no, estemos dispuestos a aceptarlo o no, seamos adaptables a los cambios o no, los cambios están ocurriendo. Y en el sentido de lo que Pablo está diciendo, también la iglesia de su tiempo necesitaba un cambio. Y yo creo que también nuestra iglesia hoy necesita un cambio. Necesita que se reparen las roturas en nuestra estructura para convertirnos realmente en un pueblo que pueda cumplir con las expectativas divinas. Ahora bien, ¿cuáles son las roturas que hacen de nuestra red, de nuestra iglesia, a veces algo ineficaz? Porque a veces no alcanzamos el cometido. Porque a veces no llegamos a completar las expectativas, a cumplir las expectativas divinas. A veces cumplimos las expectativas en el idioma humano y pensamos que el hecho de hacer ciertas cosas o lograr ciertas cosas equivale a que estamos logrando avanzar como iglesia. Pero cuando lo equiparamos o lo comparamos con las expectativas que Dios tiene para su iglesia en la tierra, vamos a descubrir que lo que hacemos como iglesia, aún con lo que hemos logrado, y hemos logrado mucho, dista mucho de lo que Dios espera que logremos. Es una realidad. ¿Cuáles son las roturas que necesitan ser reparadas? ¿Cuáles son nuestros huesos rotos? Antes de adentrarnos en analizar lo anteriormente mencionado, analicemos el contexto de lo que leímos en el capítulo 4, especialmente a partir del versículo 1. Allí notaremos que antes de que Pablo mencione los dones y su finalidad, como ya les expliqué, Pablo está haciendo un llamado, es un ruego. Es un ruego. El capítulo 4 comienza con un ruego. Yo creo que Dios está rogando a través de Pablo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego, dice Pablo. Un llamado, un ruego. Y ese llamado o ruego tiene como finalidad hacerle saber a los cristianos de la iglesia de Éfeso que ellos debían o debiesen andar o caminar de acuerdo al llamado que han recibido. Es un llamado a que la iglesia, a que los miembros de la iglesia fuesen solícitos, o sea, se esforzaran con diligencia en buscar la unidad espiritual, en alcanzar el conocimiento, la madurez y la plenitud de Cristo. O sea que Dios a través de Pablo está haciendo un llamado a la iglesia para que ésta actúe en consonancia
con lo que Dios espera de ella. Recuerda lo que decía Pablo al principio del capítulo 4. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora bien, nuestras roturas, y quiero que lo pongamos en perspectiva porque no estoy pretendiendo decir nada fuera del texto. En tiempos de Pablo, precisamente Pablo presenta esta teología de reparación necesaria en la iglesia, porque en su tiempo habían roturas muy similares a las nuestras. Una de ellas se relata en el versículo 14. Esa rotura que implica que habían ciertas personas continuamente engañando y que como consecuencia muchas otras personas eran llevados por doquier, por cualquier tipo de doctrina e idea que venía surgiendo. No sé si se te parece a los tiempos de hoy. Hoy en día, en aquel tiempo no había internet. Y yo me imagino que si hubiese habido internet en aquel tiempo, hubiese sido todavía más difícil poder concretar una doctrina base para la iglesia cristiana. Hoy en día usted prende el internet y en las plataformas digitales va a poder encontrar cientos y miles de predicaciones, de posturas teológicas, de aseveraciones, algunas correctas, pero muchas de ellas incorrectas, vientos de doctrina de todo tipo, con teorías de todo tipo, y aún dentro de nuestra denominación también de todo tipo. Y lo interesante es que cada vez que hay un viento de doctrina, siempre hay quienes siguen esos vientos o se dejan guiar por esos vientos o empujar por esos vientos. En ese tiempo de Pablo habían roturas y las roturas tenían que ver con la teología, con la práctica, con las creencias que enfrentaban en ese tiempo, creencias que iban contrarias a lo que Jesús había enseñado, herejías contrarias a lo que Jesús había enseñado, y esas creencias o doctrinas tuvo que Pablo hacerle frente y la iglesia del primer siglo hacerle frente, pero desgraciadamente muchos se dejaron arrastrar por esas creencias. Ciertamente la iglesia en el tiempo de Pablo tenía roturas, pero nuestra iglesia, poniéndolo en perspectiva, y no voy a hablar de las demás iglesias, voy a hablar de mi iglesia, porque yo amo mi iglesia, y yo quiero que ese proceso de restauración, ese proceso quirúrgico a través del cual Dios va a unir los huesos rotos, ocurra en mi vida y en mi iglesia. Nosotros tenemos roturas también teológicas, y atención con esto. Tenemos roturas en nuestra teología soteriológica, o sea, lo que tiene que ver con la salvación. Cuando hablamos de roturas en nuestra teología de salvación, es muy fácil detectar en la historia del adventismo cómo ha existido dos polos en la creencia de la salvación o en la doctrina de la salvación. Una facción apoyando que la salvación se obtiene en base a méritos, esfuerzo humano, y otra facción que dice la salvación es por gracia y no por obras. Desde que Waggoner y Jones, allí en aquella gran reunión del año 1888, presentaron en la iglesia naciente adventista del séptimo día la doctrina o la importancia de la doctrina de la justificación por la fe. A pesar de que ellos lo hicieron, todavía la iglesia sigue dividida con la idea, con el concepto, aunque quizás en nuestros libros aparece bien claro que la salvación es por la fe en Cristo, por gracia, ¿verdad? Hay muchos todavía que siguen insistiendo en la salvación por las obras. Es por eso que hay muchos que pretenden que una persona antes de entrar a formar parte de la iglesia debe cumplir con ciertos requerimientos humanos. Son humanos los requerimientos, porque evidentemente el único requerimiento que se necesita para ser parte del pueblo de Dios es aceptar a Cristo como mi Salvador personal y estar dispuesto a vivir por Él toda mi vida, aceptándolo como soberano y Señor de mi vida. Ese es el requerimiento.
Hoy en día tú y yo, cuando vamos a aceptar un miembro de la iglesia, y no estoy diciendo que esté mal dar estudios bíblicos, no estoy diciendo que esté mal hacer un examen, porque es bueno saber que las personas, es bueno tratar de comprender hasta qué punto las personas están conscientes del paso que está dando, pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es ponerlo como un prerequisito para la salvación. Yo no veo en ninguna parte del Nuevo Testamento ni en la Biblia que había una junta de la iglesia parada frente al Jordán, determinando quién podía bajar al agua cuando Juan el Bautista predicaba su mensaje de arrepentimiento. Allí llegaban todos, paralíticos, allí llegaban enfermos, prostitutas, de todo tipo de personas. La mayoría de ellas, las personas que la sociedad religiosa de la época rechazaba. Sin embargo, llegaban al Jordán y Juan los bautizaba, porque él estaba presentando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión que solamente podía lograrse a través de los méritos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque hoy hay roturas, huesos rotos en el contexto de la creencia de la salvación. Muchas personas rechazan el adventismo porque ponemos más prohibiciones que bendiciones. Y no debe ponerse la Biblia como un libro que implique prohibiciones. La Biblia es un libro que presenta los consejos de un Dios que quiere que sus hijos vivan en libertad. La primera evidencia de una vida que se vive en Cristo es vivir en libertad. Jesús vino a libertarnos, y esa libertad, por supuesto, que no nos obliga a ir en contra de la voluntad divina. La libertad que Dios nos da nos apega a la voluntad divina, pero yo cumplo los mandamientos no para salvarme, no para ganar méritos, no para creerme superiores a los demás, no para creerme merecedor del cielo, sino porque he sido salvado por Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Así que los conceptos de perfeccionismo humano y de requerimientos humanos que hoy tú y yo tenemos que dejarlo a un lado, porque evidentemente son roturas en nuestra manera de pensar en la salvación. Y recuerda que nosotros, así como pensamos de Dios, según el concepto que tengamos de Dios, así actuamos. Y Dios se ha revelado en la Escritura como un Dios perdonador, misericordioso, de amor, de libertad, de alegría. Y nuestra teología no puede estar presentando a un Dios diferente, porque la Biblia presenta claramente cuál es el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. Otra rotura que tenemos evidentemente nosotros, otro hueso roto que tenemos, tiene que ver con nuestra teología eclesiológica. La manera como entendemos la iglesia, como hacemos la iglesia. Y de paso, entiéndase que iglesia no es el templo. Iglesia son los seres, es el grupo de personas que se reúne en el vínculo común de adoración. ¿Ok? Una reunión de personas que tienen un común deseo. Eso es una iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Cuando nos reunimos para adorar, somos una iglesia. Cuando nos reunimos para orar, somos una iglesia. Y aunque no nos reunamos donde quiera que tú y yo vayamos, somos iglesia. Ahora, con relación a nuestra perspectiva eclesiológica, tenemos un concepto errado de lo que implica ser remanente. Porque nosotros creemos ser la iglesia remanente basados en Apocalipsis 12:17 y otros versículos de la Biblia. Pero, ¿sabes? Allí en Apocalipsis 12:7 se hace mención a un grupo de hombres y mujeres que fueron el resto de la descendencia, y ese resto de la descendencia, esa descendencia profética que representa el pueblo de Dios original, tiene que ver con personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros como adventistas del séptimo día hemos entendido que nuestra denominación reúne esas características. Guardamos los mandamientos de Dios
respetamos los mandamientos de Dios, y de paso el término mandamiento se aplica no solamente a los 10, sino a todo el consejo bíblico, ¿verdad? Y tenemos el espíritu de profecía, o sea, el don profético. Entendemos eso, lo creemos, lo aceptamos. Pero a veces el concepto de remanente nos hace ser exclusivistas y elitistas, al punto de creernos superiores a los demás. Llegamos a creer en ocasiones que somos superiores a los demás. Y cuando vamos al término bíblico de lo que Dios entiende como iglesia, el concepto que más reina, que más aparece, es el concepto de pueblo, el concepto de hijos. Un concepto que no convierte en élite a nadie. Un concepto que no pone a nadie por encima de nadie. Un concepto que presenta a la iglesia en su real condición. Es un grupo de personas que Dios ha rescatado de las tinieblas y quiere llevarlas a su luz admirable. Eso es la iglesia. Pero tenemos tendencias elitistas. Nos creemos a veces superiores a las demás denominaciones. Y no podemos creernos superiores a los demás, porque incluso esos que en el fin del tiempo representarán el remanente de Dios son los que vivan en fidelidad. Los que vivan en fidelidad, no los que tienen un nombre escrito en los libros de la iglesia. Y eso implica muchas cosas. Muchas cosas. Eso implica que nosotros somos parte de un pueblo que ha sido rescatado por la sangre de Jesucristo. Un pueblo que, de la misma manera que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, y hoy se nos ofrece la entrada a una tierra nueva, a un mundo nuevo, a la vida eterna. Ese contexto de iglesia como pueblo es lo que prima en la Biblia. No somos superiores a los demás. Como bien decía el pastor y profesor Salim Japas, hablando de evangelismo, él decía, evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. No sé cómo a veces nos creemos superiores a los demás. Porque a veces miramos con desdén y criticamos y rechazamos a las demás denominaciones. Ciertamente hemos recibido verdades o hemos estado abiertos a verdades que ellos todavía no interiorizan, pero eso no nos hace superiores a ellos, ni implica que vamos un paso adelante que ellos hacia la eternidad, hacia la salvación. Es más, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús conocía las verdades inherentes al pueblo elegido. Y esas verdades inherentes, expresadas en el Pentateuco, leídas y releídas en las sinagogas, no fueron suficientemente efectivas para que el pueblo pudiese darle la recibida a Cristo, la recepción a Cristo Jesús. Cuando Él se manifestó en carne humana. La verdad revelada tiene su lugar, pero si no se interioriza y no se aplica a la vida, nos convierte en exclusivistas, en personas con concepto de jerarquía, en personas que creen que por el hecho de poseer la verdad son superiores a los demás. Y yo pregunto, ¿de dónde hemos sacado nosotros nuestros conceptos de iglesia y nuestra teología sobre la iglesia? Porque evidentemente cuando nosotros vamos a la práctica en lo que es la vida de la iglesia, le damos más atención, y lo digo con todo el respeto, le damos más atención a los programas que a la misión. A veces estamos felices al contemplar, al poder ver nuestras iglesias llenas en los programas, en las sociedades de jóvenes, en las escuelas sabáticas, en los campamentos, felices. Y nos vamos para la casa, si somos directores de un ministerio, pues
regocijados porque pudimos lograr una buena actividad dentro de la iglesia. Y estamos casi siempre más concentrados en lo que ocurre dentro que lo que hay fuera. Y lo interesante es que según el concepto divino, la iglesia ha sido llamada para salir a predicar, no para quedarse en las cuatro paredes. Por eso a veces entiendo la insistencia de algunos predicadores que critican en demasía el hecho de que la iglesia cristiana tenga templos. Yo no tengo nada en contra de los templos. Es más, Dios aceptó la construcción de templos. La aceptó en el tiempo de Salomón y bendijo ese templo con la presencia de su gloria. Dios no tiene nada en contra de los templos, pero un templo sin la presencia divina, un templo donde van personas desconectados de la misión por la cual ese ser divino los ha llamado, es un templo que aunque esté lleno de gente, está vacío y es ineficaz. Y hablando de eclesiología, nosotros tenemos un concepto de jerarquía que tiene que ser ajustado, reparado, ¿verdad? Aquí en la carta a los Efesios, capítulo 4, Pablo menciona los dones, atención, pero al mencionar los dones o al mencionar el otorgamiento de los dones, pastores, maestros, evangelistas, etcétera, versículo 11, él no hace distinción entre una ungida y un cuerpo de creyentes que siguen su liderazgo. Aquí la obra divina de reparación de la red implica la inclusión de cada uno de los miembros, obrando como ministro. Cuando cada miembro obra como ministro, es solo cuando puede edificarse el cuerpo de Cristo. Y este concepto de sacerdocio de todos los creyentes se amplifica en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Allí leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos que Pedro declara que los creyentes son gente escogida, real sacerdocio, pueblo santo y gente adquirida, e incluso enfatiza el propósito por el cual Dios llamó a ese pueblo, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿De dónde sacamos nosotros el concepto de jerarquía por niveles humanos? Cuando es clara la Escritura en revelarnos que todos somos sacerdotes ante los ojos de Dios. Si quizá alguno piense, o algunos grupos de personas, o algunas actitudes o posiciones teológicas se basen en la elección de Moisés y Aarón y la tribu de Leví. O sea, el momento cuando Dios escogió a Moisés y a Aarón para que fueran los representantes ante él, y luego a la tribu de Leví para que ministraran en las cosas del santuario. Parece como que se ha hecho una réplica en una especie de estructura piramidal donde hay seres humanos más arriba que otros, cuando a la vista de Dios todos somos iguales. A la vista de Dios todos somos sacerdotes. Pedro lo está diciendo, y atención, que cuando Pedro lo está diciendo, se lo está diciendo a los gentiles, no a los israelitas. Ahora, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, vamos a leer allí lo siguiente. Le dice Dios al pueblo, antes de dar los mandamientos y antes de declarar las leyes que tenían que ver con la estructura jerárquica del santuario. Atención, Dios dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo les llamó Dios? Un reino de sacerdotes y gente santa. Mis queridos, la intención de Dios era hacer de todo el pueblo un reino de sacerdotes y de gente que tuviese continuamente acceso a su presencia.
Siempre fue la intención de Dios revelarse al ser humano, revelarse de una manera especial. No fue nunca la intención de Dios exclusivamente escoger a Moisés y Aarón y a los levitas para que solamente ellos ministraran en las cosas sagradas. La intención primaria de Dios era que todo el pueblo llegase a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y si te preguntas o quieres ir más profundamente a investigar por qué Dios escogió a los levitas, te invito a que leas Éxodo 32:26. Allí se relata que luego de que Moisés subió a buscar las tablas de la ley y que luego de que el pueblo se prostituyó en pos de la adoración a un becerro de fundición y de oro, y cuando Moisés descendió y vio al pueblo en apostasía, en ese preciso momento, cuando Moisés descendió del Sinaí y observó al pueblo todo en apostasía, preguntó: ¿quién está por Jehová? Y el que está por Jehová, júntese conmigo, y dice la Escritura, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví. ¿Por qué escogió Dios a los levitas? No fue Dios quien escogió a los levitas. Fueron los levitas los que escogieron a Dios. Fueron los levitas los que escogieron ser fieles. Fueron los levitas los que decidieron mantenerse siendo un pueblo de sacerdotes y gente santa. Así que todos somos sacerdotes. Todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Y todos tenemos un ministerio que realizar. Así que si tú y yo somos de los que entendemos esta realidad, la obra de perfeccionamiento o de reparación va a comenzar en nuestro corazón. Pero si simplemente nos quedamos sentados en una banca esperando que se nos sirva el platillo espiritual de lo que un predicador tiene que decir, o si sencillamente pensamos que la obra del ministerio es para los obreros que reciben una paga, o los líderes escogidos de la iglesia, si somos de esos, evidentemente somos los huecos de la red que impiden que los peces queden atrapados. Somos o seremos los huesos rotos que impedirán que el cuerpo pueda andar. Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios quiere un reavivamiento dentro de la iglesia. Pero no pensemos, porque algunos, ahora hoy está de moda los sermones que hablan de que somos un movimiento, del tema del racismo, que todos somos racistas y cosas así. Lo que más importa en este tiempo es entender por qué Dios me llamó y para qué Dios me llamó y quién soy yo ante los ojos de Dios. ¿Y cuál es mi misión en la tierra? Mi misión, no la misión del pastor, mi misión, porque Dios me llamó a mí y me dio a mí dones y espera que los dones los convierta en un ministerio. Y en ese proceso Dios me ha ungido. Todos somos ungidos. Todos hemos recibido una unción de parte de Dios. Y Dios espera, Dios está expectante, deseando el día en el cual pueda contemplar a su iglesia levantarse como un ejército imponente en orden de batalla. Dios anhela contemplar el momento cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se levantarán cual gigante y conquistarán victoria tras victoria en el nombre de Cristo Jesús. Dios anhela que esa obra de perfeccionamiento, todos los huesos que están quebrados y todos los hoyos, huecos que hay en la red queden resarcidos o cubiertos para que la iglesia pueda cumplir su misión. Esa obra de perfeccionamiento claramente está expresada en la carta a los Efesios en cuanto a su propósito, hasta que todos lleguemos
al conocimiento, a la estatura y la plenitud de Cristo. Dios espera que tú y yo hagamos lo que Cristo hizo. Somos muy buenos diciendo lo que Cristo dijo, pero Dios espera que hagamos verbo, acción, lo que Jesús hizo. Dios espera eso de nosotros. Y lo más interesante es que Dios está dispuesto a reparar nuestra red. Y lo más importante y especial es que proféticamente está declarado que la iglesia de Dios será triunfadora en el nombre de Cristo Jesús. Los huesos quebrados serán sanados. Los hoyos en la red serán remendados. Te pregunto en esta mañana, ¿está bien entender el concepto de que como iglesia necesitamos cambios en nuestra manera de ver la teología? Pero te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus huesos rotos? ¿Cuáles son los hoyos en tu red? ¿Qué es lo que impide que tú cumplas el propósito por el cual Dios te llamó? ¿Qué es lo que impide que tú logres alcanzar la meta para la cual Dios te escogió? No te conozco. Aunque soy pastor de 2 congregaciones aquí en Houston, y aunque ya llevo 5 años relacionándome con ellos, en lo más íntimo del corazón no puedo conocer lo que hay dentro del alma humana. Eso solamente lo sabe Dios. Y en esta hora sé que estás pensando en muchas cosas que te pueden impedir cumplir el propósito divino. Quizás esos huesos rotos o esos hoyos en la red de tu vida, de tu alma, sean un defecto de carácter con el cual has estado lidiando toda tu vida y no has podido vencer. Una tentación, un vicio con el cual has lidiado toda tu vida y no has podido vencer. Quizás sea que eres parte de una familia disfuncional donde no existe y reina el amor, donde tanto los hijos como esposos viven de una manera disfuncional. Quizás ese sea tu hueso roto o tus huesos rotos. Quizás estés cargando una herencia de sufrimiento y poseas en este momento un carácter deformado por lo que te tocó vivir en el pasado. Un pasado que pesa tanto que deforma tu presente. Quizás has sufrido decepciones en la iglesia, con personas de la iglesia, con personas que decían ser tus amigos, tus hermanos en la fe, y te traicionaron. Quizás ese sea uno de los huesos rotos que te impiden avanzar. Pero Dios te dice en esta mañana, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la condición, no importa cuál sea el contexto en el cual te haya tocado vivir, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar nuestra iglesia y lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo quiero ser parte de ese proceso. Yo siento que mi vida ante los ojos de Dios aún es ineficaz. Yo siento todavía que no alcanzo a cumplir con lo que Dios espera de mí, pero mi oración continua es: Dios, quiero convertirme en el ser humano que tú quieres que yo sea, en el padre que tú quieres que yo sea, en el esposo que tú quieres que yo sea, en el cristiano que tú quieres que yo sea, en el pastor que tú quieres que yo sea, en el hijo que tú quieres que yo sea. Esa debe ser nuestra oración. Y cuando tú y yo clamemos por eso, Dios estará dispuesto a venir a restaurarnos y como cirujano divino pondrá cada hueso en su lugar. Y cada orificio que haya en la red será cerrado y estaremos listos a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración.
Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz, siempre paz. Es mi deseo y oración. Amén, pastor. Muchas gracias por el mensaje de esta mañana. Amén. Alabado sea Dios. A usted y a todas sus iglesias y su familia por estar con nosotros. En esta mañana estamos deseando que Dios restaure nuestra red, nuestros huesos rotos, y que Él lo haga por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, pastor, le invitamos que nos despida con una oración que pueda bendecir nuestra iglesia aquí en New Jersey, que bendiga a su iglesia en Texas también, a los que nos están escuchando en diferentes lugares, y que eso que Dios tiene que restaurar, Dios lo haga para que la iglesia, al estar al regresar a nuestra iglesia, pues como usted dijo, no regresemos otra vez a un templo donde estemos cerrados y nada más veamos internamente, sino sea un templo para conquistar el mundo por medio de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. ¿Puede despedirnos en oración en esta mañana? Sí, cómo no. Un placer. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, oh Dios, porque sin merecerlo y sin procurarlo, tú, Señor, nos llamaste un día con la intención de sacarnos de las tinieblas y con la intención de traernos a tu luz admirable. Gracias por rescatarnos. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos. Gracias por adoptarnos en la familia celestial. Gracias porque no lo merecemos. Oh Dios y Padre, en esta hora te pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo puedas ungir a cada hijo tuyo que nos escucha en este momento, haciéndole comprender que tú has hecho provisión divina para que cada uno de nosotros pueda hacer en esta tierra una obra maravillosa, lo suficientemente poderosa para transformar el mundo. Permite que esa obra comience hoy en nosotros. Oh Señor, tenemos evidentemente como iglesia huesos rotos. Nuestra red necesita ser remendada, pero más profundamente aún, nuestra vida necesita ser restaurada. No podrá haber un reavivamiento en tu pueblo a menos que comencemos nosotros dejándonos reavivar por ti. Oh Dios y Padre, ven a nuestras vidas. Haznos entender lo que tú esperas de nosotros. Coloca en nuestra alma la inquietud por el alcance del cometido sagrado. Que cada día de nuestra vida estemos intentando, con la ayuda divina, vivir a la altura del llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Amén. Oh Dios y Padre, bendice a tus hijos. Bendice a cada iglesia, perdona nuestras faltas y ven, te suplicamos, sana nuestros huesos rotos, remienda la red de nuestro corazón, transforma nuestras vidas imperfectas a imagen y semejanza de Cristo Jesús. En su nombre, Señor, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Pastor Dainel fue uno de los primeros frutos de mi ministerio, mi primer año de pastor. Muchas gracias. Tenerte con nosotros ha sido una bendición. Saludos a tu esposa, a tus niños. Que Dios les bendiga. Quiero agradecer a tus iglesias, hermanos. Gracias porque sé que ustedes allá tienen una hora menos. Quiere decir que el culto de oración para ustedes hoy fue a las 10. Ellos van a desconectarse ahora y tendrán la escuela sabática. Así que un saludo para todos. Que Dios les bendiga. Quiten sus micrófonos. Queremos que algunos hermanos de Texas nos saluden en este momento. Si están allí, quiten todos sus micrófonos y
Pueden saludarnos en este momento, hermanos de New Jersey, de Texas. Salúdense en el nombre de Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga en esta mañana y siempre. Ay, nena, Costa.